Bueno, ¿qué tal? Dependiendo justamente en el horario en el que estén viendo el video. Eh, Continuamos entonces con lo que habíamos quedado en la clase anterior respecto a lo que son las condiciones justamente para realizar una evaluación en emergencias y desastres óptima, de acuerdo justamente con los parámetros obtenidos dentro de todo el proceso que habíamos visto en las clases anteriores. Bien, nos habíamos quedado justamente en las condiciones para realizar un buen EDAN, en donde habíamos visto todo lo que tiene que ver justamente con la estructura de una evaluación correcta, ¿bien? En donde lógico tiene que ver, por ejemplo, lo que es realizar las evaluaciones con la luz del día, con luz natural, preferiblemente. Eso no quiere decir, por ejemplo, que si usted está realizando una evaluación o que si el evento adverso se presenta durante la noche o durante la madrugada no se pueda realizar, o si las condiciones climatológicas o climáticas más bien no le permiten obtener pues justamente unas condiciones adecuadas en cuestión de luz. Y de todas maneras se puede seguir realizando, pero en ese caso justamente se debe tener en cuenta establecer esos parámetros adicionalmente dentro de la evaluación, ¿sí? De esta manera, el personal coordinador va a comprender justamente que las evaluaciones no fueron tomadas con las características adecuadas, y de esa manera es necesario volver otra vez a realizar las evaluaciones, ya una vez teniendo las condiciones adecuadas. Pero por lo menos con una posibilidad justamente de ver las evaluaciones de una manera por lo menos precisa, ¿sí? Como por lo menos para poder obtener una información básica, pues es justamente si se puede realizar las evaluaciones sin luz natural, pero siempre y cuando tengamos en cuenta justamente que los parámetros, los mejores parámetros, es tomarlas con la luz del día. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, tenemos un evento adverso que empieza durante el día, ¿sí? Y con la luz del día nosotros empezamos a realizar las evaluaciones. Continuamos justamente en ese proceso y oscurece. Ahí en ese momento empezamos es a priorizar, ¿sí? A establecer lugares críticos, lugares neurológicos en donde es preciso realizar las evaluaciones sí o sí, que no puede hacer falta. Y para lo que son procedimientos rutinarios, ahí sí en ese caso los vamos a dejar entonces para continuar con las evaluaciones con luz preferiblemente o con unas condiciones adecuadas. Bien, la evaluación frente a lo que son estructuras físicas que debe cumplir con luz, foco y distancia, o sea, lo que quiere decir es que usted tenga justamente la primera condición o cumpla con esa primera condición de tener luz del día o luz natural, eh, con buen foco, ¿sí? O sea, cosa que pueda visualizar absolutamente toda la estructura de buena manera y con una distancia prudente. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la imagen, aquí no se cumplen ciertos parámetros. Por ejemplo, no vamos a tener foco porque nosotros no vamos a tener la posibilidad de ver las grietas en la estructura. No sabemos si las columnas fallaron, no sabemos si la estructura fue realizada de esta manera. No sabemos tampoco, por ejemplo, si el edificio que está alterno sufre también alguna situación debido justamente al colapso de esta primera estructura que estamos viendo del lado derecho de la imagen. Bien, adicionalmente, la distancia. Si ustedes se dan cuenta, pues tenemos en la imagen una cantidad de vehículos, una cantidad de elementos que no nos permiten obtener una buena imagen. Y como lo dije en la clase, perfectamente por cuestiones turísticas hay edificios que se construyen de esta misma manera. Eh, entonces, también podría llegar a ser una situación similar. Tengamos en cuenta que estoy hablando como una persona que no es foránea en el lugar. Porque si yo soy foráneo, pues lo más lógico es que yo voy a saber si el edificio es o no es un edificio arquitectónicamente construido de esa manera, o si es un edificio turístico, o si lo hicieron así como para llamar la atención. Eso claramente lo vamos a entender y por supuesto, de ahí en adelante, pues vamos a poder realizar una evaluación adecuada. Es por eso tan importante que
el personal que realice las evaluaciones en primera instancia, esas evaluaciones preliminares, pues sean justamente de la zona, ¿bien? Porque ese tipo de condiciones, ese tipo de situaciones, sí es necesario entenderlas. Adicionalmente, hay edificios que están prácticamente que pareciera que tuvieran un riesgo de colapso, pero que en realidad no lo está, ¿sí? Que son edificios abandonados, que son edificios que por alguna razón quedan en mal estado y si llegase, por ejemplo, una persona foránea a realizar una evaluación, pues lo más lógico es que la va a incluir dentro de la evaluación, ¿sí? Sabiendo que de pronto no va a ser necesario realizar esa evaluación por parte del personal de la región, pues porque entiende justamente que este edificio o esta estructura no tiene absolutamente ningún riesgo o que ya está así y que no ha sufrido absolutamente ningún cambio. Bien. Ahora, miremos los principales aspectos a evaluar en EDAM. Tengamos en cuenta justamente esto, principales aspectos. En cuanto a lo que son líneas vitales, vamos a hablar de las líneas vitales como aquellas estructuras que permiten el desarrollo eh, y el equilibrio para la comunidad. Bien, vimos hace algunos meses, por ejemplo, en España se fue la luz en gran parte del país y cómo la electricidad, por ejemplo, generó una afectación considerable a toda la región, a todas las personas. Muchas personas, muchas empresas que no tenían un sistema redundante, por ejemplo, entraron en crisis, independientemente de que haya sido 24 horas, 72 horas o 8 horas, ¿sí? Pero entran en una crisis porque no tienen sistemas redundantes. Entonces, eso sí es supremamente importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar lo que es, lo que es tener sistemas redundantes para las empresas, para las organizaciones alternas y demás. Bien, aquí justamente ya les estoy compartiendo la imagen para que ustedes la puedan ver. Ahí está. Bien, entonces, estas estructuras y estas líneas vitales se conocen como estructuras críticas o infraestructuras críticas, que son justamente esenciales para garantizar el bienestar y la seguridad de la población. Seguridad no solamente en cuestión social, sino seguridad también en otros aspectos, seguridad a nivel, por ejemplo, de salud, seguridad en cuestión de riesgos, seguridad en muchos otros aspectos. Bien, comprenden lo que son sistemas y recursos que permiten el funcionamiento equilibrado para la sociedad y para la comunidad. Ahora, sus grandes dimensiones incluyen todo lo que son los espectros sociales, económicos, culturales y políticos. Asimismo, las afectaciones que puede llegar a tener algunas de estas estructuras críticas pueden desarrollar justamente afectaciones a nivel político, religioso, social, cultural, etcétera. ¿Sí? Vimos, por ejemplo, el incendio de la iglesia de Notre Dame, cómo generó repercusiones no solamente en una cuestión religiosa, que eso lo podríamos entender como un espectro necesario justamente eh, para el desarrollo de las evaluaciones y como un efecto alterno que se va a tener en las evaluaciones, o perdón, respecto a las emergencias. Bien, ¿qué pasó con la iglesia de Notre Dame? La iglesia de Notre Dame genera una cantidad de afectaciones alternas, como lo son, primero religiosas, por hablar justamente de una iglesia, pero por otra parte también culturales, por ser una estructura considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Eso no solamente, sino también para París representa un gasto económico bastante grande para la iglesia o para el Vaticano también corresponde justamente un gasto bastante enorme. No sé hasta dónde el Vaticano haya o no haya habilitado costos para cubrir frente a esos aspectos. Vemos también aseguradoras que son, lógico, por miles de millones de euros también afectadas, justamente para responder no solamente por la estructura, sino también por todos aquellos elementos culturales integrados dentro y que sufrieron algún tipo de afectaciones, ¿sí? Vemos a nivel social, justamente, pues una estructura tan importante justamente como lo es para Francia,
el hecho de ver esta iglesia afectada por un incendio que prácticamente la destruyó casi que por completo, ¿sí? Entonces vemos diferentes efectos generados y niveles de impacto generados en los diferentes niveles eh, sociales y en diferentes aspectos. Bien, eso es importante tenerlo también en cuenta frente a las evaluaciones, pero no tanto como para integrarlo dentro de la evaluación, sino entenderlo, ¿sí? Que el personal coordinador, justamente con la información que se obtenga, va a entender cuáles son los diferentes aspectos relacionados que van a ser primeramente afectados frente a la emergencia o frente al evento adverso. Bien. Ahora, ¿por qué es importante evaluar las líneas vitales? Pues lógico, las líneas vitales a nosotros nos van a permitir muchísimas cosas. Por ejemplo, el evaluar los accesos, el acceso terrestre, a nosotros nos va a permitir comprender por dónde pueden ingresar las ayudas, por dónde pueden ingresar los equipos de primera intervención, esos equipos de segunda intervención o de ayuda humanitaria que vienen de otros lugares, por dónde pueden acceder, ¿sí? Acceso aéreo, por ejemplo, si necesitamos algún helicóptero o algo así por el estilo, ya sea para la evacuación o para la cercanía a nivel logístico, de personal y demás, ¿sí? Por otra parte, comprender justamente las necesidades que va a tener el personal, cuántas personas afectadas, cómo están siendo afectadas, el clima que tiene la región, absolutamente todos esos datos que son supremamente importantes para el desarrollo de la emergencia. ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en Valparaíso, en el incendio de Chile 2024? Se recibieron ayudas humanitarias en gran cantidad, en masa, tanto así que mucha de esa ayuda se convirtió en basura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se establecieron procesos logísticos adecuados, tanto para la recepción, tanto para el acondicionamiento, porque no es simplemente recibir un paquete de pañales con ropa para bebé y teteros y leche, sino que todo ese paquete que se recibe se lleva para la ropa para bebé por un lado, para la leche materna por el otro y para pañales por el otro, ¿sí? Entonces, para eso, eso no va a suceder por gracia de Dios ni nada de ese tipo de cosas, sino que hay personal que va a tener que realizar esa evaluación correspondiente respecto a qué es que se recibe, para dónde va, cómo se empaca y cómo se envía, ¿sí? Al recibir grandes cantidades de donaciones en un mismo lugar, pues lo más lógico es que se va a colapsar y el personal no va a dar la posibilidad o no va a tener la posibilidad de responder frente a la cantidad de ayuda que está llegando. Es por eso también supremamente importante que dentro de la fase previa se establezcan cuáles son aquellos lugares o centros de acopio en donde se van a recibir las ayudas, no solamente para hacerle un seguimiento a esas ayudas, sino también para poder obtener justamente las ayudas, enviar personal, saber hacia dónde tiene que ir los equipos de ayuda humanitaria, ya sea para brindar una mano, ¿sí? Colaboración o a nivel logístico también, pues establecer justamente lo que son el envío de absolutamente todas esas ayudas. Entonces, si se dan cuenta justamente, el EDAN no solamente nos va a servir para encontrar la información respecto a una emergencia, saber, ah, sí, es un incendio forestal que se puede volver en un incendio estructural, y hay tantos edificios afectados, sino que también nos va a permitir, lógicamente, obtener una gran cantidad de información respecto a la emergencia, teniendo en cuenta, lógico, que las evaluaciones se hagan en una fase previa. Bien, ahora, ¿cuáles son esas líneas vitales importantes? Agua y alcantarillado, por ejemplo, que en estos casos, como ustedes se dan cuenta, es muy difícil realizar la evaluación de lo que es agua y alcantarillado de acuerdo al evento, ¿cierto? No en todas las ocasiones, en un evento adverso como en un terremoto, vamos a ver el tubo de agua roto, no vamos a ver el caño de aguas servidas roto, o no sabemos directamente si debajo de nosotros hay alguna estructura afectada. Bien, entonces para eso justamente es imprescindible que dentro de la fase previa pues también se colabore y se coordine
con las empresas que realizan justamente esta colaboración o este servicio para a la comunidad, ¿sí? Entonces, para comprender justamente cómo es la red de alcantarillado, que llegado cierto caso, ellos saben, de acuerdo a los estudios, lógicamente antes realizados, hasta dónde pueden soportar las tuberías, ¿sí? Y cuáles son los efectos que puede llegar a generar un movimiento telúrico respecto a un caño de agua de media pulgada o un caño de agua de, no sé, de 3 pies, ¿sí? Entonces, es necesario y es imprescindible justamente comprender, por eso justamente le dan en sus fases previas, pues establece esa interinstitucionalidad y, y esos aspectos interdisciplinarios en donde diferentes expertos o diferentes profesionales se tienen que reunir a consensuar justamente cuáles son los daños que se pueden llegar a encontrar frente a X evento adverso. Bien. Por otra parte, el tema de las telecomunicaciones. Entonces, frente a las telecomunicaciones, no solamente es la afectación que nosotros podemos llegar a tener, sino tengamos en cuenta que las telecomunicaciones también necesitan de estructuras críticas, como lo es el caso de las antenas de telecomunicaciones. Entonces, es supremamente importante también el hecho de comprender justamente que una antena, por ejemplo, es una estructura crítica que frente a vientos huracanados puede caerse, ¿sí? Entonces, primero, en la fase previa, entender justamente cuál es el riesgo que se considera con este elemento. Dos, cuáles son los daños generados que puede llegar a generar el caso de que se llegue a caer. Tres, el estado real de la estructura física. Cuatro, los efectos negativos que va a generar el caso de que se llegue a caer esta estructura física. Porque si se cae hacia algún lado, posiblemente se caiga sobre una casa, sobre un hogar geriátrico, por ejemplo, sobre cualquier estructura o infraestructura crítica que vimos justamente dentro de lo que son las líneas vitales y lugares de priorización. Asimismo, como si se va a caer para la calle. ¿Sí? Si se cae hacia una calle, hacia una avenida, hacia una autopista, pues lo más lógico es que va a generar también una afectación en cuanto a los accesos terrestres. Entonces, si se cae hacia cierto lugar, hacia dónde puede llegar a estar ese lugar de inclinación, cuáles son los vientos que posiblemente se puedan encontrar afectados y de manera posterior, pues lógico, entender cuáles son esos efectos generadores en caso de que se lleguen a caer, que no solamente va a ser en cuestión de telecomunicaciones, que los sistemas de telecomunicaciones comúnmente en grandes urbanizaciones funcionan con sistemas redundantes. ¿A qué me refiero? A que si una antena deja de funcionar de la manera adecuada, entran otras a suplirla, ¿sí? Y hacer las acciones, quizás no con la misma calidad, pero sí con el objetivo de continuar con el proceso eh, de entrega del servicio. Ahora, cuando no existe la posibilidad, cuando directamente el cable, ¿sí? O el elemento que lleva de un lugar a otro, el elemento físico es directamente afectado. Bien, ahí es cuando vamos a tener una interrupción. Entonces, por ejemplo, la antena se cae y se cae sobre ya sea una central o se cae directamente afectando líneas eléctricas y otro tipo de estructuras en telecomunicaciones, pues ahí sí vamos a ver tanto energía, telecomunicaciones y demás respecto a la zona directamente afectadas por la caída o por el colapso de una antena. Bien, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, transportes terrestres también es supremamente importante tenerlo en cuenta, lógico, por el tema de accesos. Ahora bien, tengamos en cuenta otros aspectos y es que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la ruta que nosotros estamos encontrando acá posiblemente sea una ruta, llamémosla intermunicipal o de conexión, puede llegar a ser una ruta nacional, ¿sí? Justamente por lo que vemos quizás alrededor, puede que sea también interurbana, ¿por qué no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una ruta intermunicipal o
de interconexión entre municipios o entre ciudades y demás, suelen haber alrededor o alternos a estas rutas de manera paralela, ductos, ¿bien? Que los vamos a ver a continuación. Pero es supremamente importante comprender que si un efecto adverso puede llegar a generar este daño en una ruta, lo más lógico es que al lado, lo que haya, el ducto que haya, puede llegar a generar o a recibir el mismo daño o peor. Bien, entonces frente a esos casos también es supremamente importante comprender esos efectos que puede llegar a generar. Por otra parte, la electricidad o las líneas eléctricas, como les comentaba justamente antes, respecto a lo que sucedió en España, pero también vimos uno que hace parte de la historia, el apagón de Nueva York, ¿sí? No me acuerdo en los años, más o menos 80, 90, pero por un momento que se haya ido la luz en Estados Unidos, en ciudades principales como Nueva York, Washington, eh, y otros, automáticamente vamos a ver un efecto negativo y especialmente porque estos lugares funcionan con lo que es la bolsa de valores. Démonos cuenta cómo en la caída de las Torres Gemelas llegó a generar una afectación no solamente a Estados Unidos, sino al mundo en cuestiones económicas, ¿sí? Entonces, primero, el establecer justamente cuáles son esos sistemas redundantes que le van a permitir continuar el proceso de ese servicio vital, ¿sí? Pero por otra parte, si el servicio vital llega a fallar, pues también hay que evaluarlo justamente porque debemos tener en cuenta, por ejemplo, que propiedades verticales necesitan lo que es la electricidad para que el agua llegue a una bomba, la bomba funcione de manera adecuada y llegue al tanque a la parte superior del edificio. Eso en todos los edificios. Entonces debemos tener en cuenta justamente que el fallo de la electricidad no solamente me va a generar el hecho de que las personas de pronto no puedan cargar los celulares o algo así por el estilo, sino que también va a afectar otros servicios vitales. Bien, especialmente hoy en día que muchas cosas, la mayoría, funcionan con electricidad. Está bien tener sistemas redundantes, por ejemplo, como generadores eléctricos, que son automáticos en su gran mayoría, especialmente para edificios, hospitales, infraestructuras críticas. Pero también es importante comprender justamente cuál es la capacidad de estos elementos. Por ejemplo, si nosotros realizamos la evaluación previa de un hospital, sabemos, por ejemplo, que el hospital tiene X cantidad de generadores. Ahora, ¿cuál es la capacidad operativa de estos generadores? Y la posibilidad de que se pueda llegar a dañar, eh, por un lado. Por otro, que no funcione de la manera adecuada. Por otro lado, que lógico, por el evento adverso, el hospital también se ve afectado directamente en cuestiones críticas de electricidad. Entonces, ¿cuál es el proceso o cuáles son las afectaciones inclusive que se van a llegar a ver frente a ese efecto o evento adverso respecto al hospital? ¿Sí? Que se vaya la luz está bien, es normal, listo, no hay una necesidad imperativa de llegar al hospital en un terremoto. Lógico, las líneas vitales colapsan, el hospital se queda sin luz y todo el mundo va a ir al hospital, o mucha gente, la mayoría de los afectados, por no decir que todos, se van a ir directamente a los hospitales. ¿Sí? Entonces, la capacidad operativa que pueda llegar a tener ese hospital respecto a aquellas situaciones de riesgos vitales que sí o sí lo van a terminar afectando. Bien, eso lo debemos tener en cuenta también. Bien, las evaluaciones de estructuras físicas o edilicias, ustedes no lo van a encontrar dentro de los parámetros establecidos por USAID, ¿sí? Van a encontrar solamente los cuatro anteriores, pero yo lo incluyo dentro de la evaluación de líneas vitales. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, una estructura física se cae y automáticamente va a generar una afectación directamente sobre la ruta alterna a la cual se encuentra. ¿Sí? O sea, démonos cuenta justamente en esta sección, ahí en donde les estoy mostrando con el cursor.
Claramente es una estructura que lo más seguro era que no estaba en la mitad de esta avenida o de esta calle, pero que se cae justamente afectándola de una manera considerable. Es más, estoy completamente seguro que los desechos o todo lo que cae directamente va a terminar afectando hasta la otra punta. Lo mismo justamente sucede en la parte acá arriba, ¿sí? Que ustedes se dan cuenta justamente que es una estructura colapsada y que lo más seguro es que toda la cantidad de elementos caídos también obstruyeron de lado a lado, que con maquinaria justamente, que la vamos a ver en este punto, se abre paso para establecer o habilitar de una manera mínima, por lo menos, lo que es el acceso terrestre. Bien, pero entonces debemos tener en cuenta justamente ese tipo de estructuras. Ahora bien, diríamos, ahora la situación crítica que se está viviendo, por ejemplo, en grandes ciudades de Colombia, es el hecho de la cantidad de edificios que últimamente se vienen presentando, se vienen viendo. ¿Sí? Entonces, no podemos evaluar absolutamente todos los edificios porque va a ser imposible, primero. Segundo, obtener esa información tan completa y tan compleja va a ser muy, muy difícil. Pero sí por lo menos realizar las evaluaciones, uno, de aquellas estructuras que presentan una prioridad. ¿Sí? Por ejemplo, edificios que superen cierta cantidad de tiempo y que no cumplan con los reglamentos y los estándares de regularización en cuanto a sismología, por ejemplo, ¿sí? Estudios sísmicos y demás. Uno, dos, aquellas estructuras que hacen parte, por ejemplo, de la historia y de la cultura. Que en muchas ocasiones, por ejemplo, las iglesias catedrales hacen parte histórico, pero en el momento de los terremotos, pues son también de las principales estructuras que pueden llegar a verse afectadas. No todas, claramente, porque han habido muchas iglesias, muchas estructuras que son del año del piojo y eh, que soportan y han soportado diferente cantidad de terremotos y nunca se han caído. Bueno, eso es un tema, yo lo veo más físico que milagroso. Eso es un tema personal. Pero a lo que voy es que no todas las estructuras, y hay que ver justamente la historia de esas estructuras, adicionalmente, pues lógico la evaluación física de manera previa, ¿sí? Que es importante justamente establecer. Y segundo, puede que no se caiga, pero que sí termine afectada. Entonces, aguanta un terremoto, pero dos, quizás no. Bien, eso es importante tenerlo también en cuenta. Ahora, lo que son las evaluaciones en cuanto a lo que son líneas importantes, como yo les venía diciendo, tenemos, por ejemplo, lo que son los poliductos, ¿sí? Acueductos, emisarios submarinos o terrestres, alcantarillados a presión, colectores troncales, ductos de productos petroquímicos o químicos, mineroductos y ductos de biocombustibles. Hablemos de los poliductos. Los poliductos son aquellos ductos, ¿sí? O tubos, cañerías, que nosotros vamos a ver primero a un lado de las rutas principales nacionales, no al lado directamente, pero sí relativamente paralelos a rutas principales, ¿sí? Porque deben tener un fácil acceso justamente para las empresas y para, llegado el caso, alguna situación de emergencia. Es raro encontrar este tipo de ductos en cualquier lugar así completamente abierto. Sin embargo, ahora, si la empresa tiene o la concesión tiene el permiso, ya sea a nivel nacional o del dueño de un campo, para atravesarlo y que sea más fácil el ducto y que no dé tanta vuelta, pues muchísimo mejor, ¿sí? Pero pues eso ya es un tema interno. Es importante justamente comprender cuáles son esos ductos, especialmente cuando hablamos de fábricas o de estructuras extremadamente grandes como lo son las refinerías, que ahí sí es seguro llegar a tener o llegar a encontrar justamente este tipo de situaciones en las que sí o sí vamos a encontrar ductos que los acercan de un lugar a otro, ¿sí?
¿Qué llevan los poliductos? Justamente su nombre lo indica, puede llevar muchas cosas, puede llevar varias, ¿sí? Es justamente para eso que se utiliza, para llevar varios elementos. Puede llevar gas, puede llevar gasolina o nafta, puede llevar petróleo, puede llevar cualquier elemento, ¿sí? Diferente a los emisarios submarinos o terrestres. ¿Qué son los emisarios submarinos o terrestres? Bueno, los acueductos creo que todos lo sabemos. Emisarios submarinos o terrestres son aquellas estructuras o ductos que son utilizados para evacuar todas las aguas servidas eh, a un mar, por ejemplo. ¿Sí? Principalmente lo vamos a ver en el mar o hacia los ríos. ¿Qué pasa con esto? Que tiene unas bombas especiales que llevan, que mandan, envían ese que todas esas aguas servidas al afluente necesario. Por hidromecánica, por así decirlo, es necesario y es imprescindible que tenga presión y que tenga altas presiones para que pueda salir, porque si se apaga, la presión externa versus la presión interna del tubo, lo más seguro es que no salga mayor cantidad, especialmente si sale dentro del agua. ¿Sí? Entonces, por unos temas de presiones y demás, lo más seguro es que no vaya a salir, por tanto necesita ciertas bombas. Cuando se ven afectados, pues lo más lógico es que se puedan ver estructuras rotas y que por ende, por la presión que llevan las máquinas o que generan las máquinas, pues terminen generando un daño y una afectación también que puede llegar a ser ambiental. Bien, alcantarillados a presión, colectores troncales, que justamente se parte de la estructura, sí o sí, de los emisarios submarinos, ductos de productos petroquímicos o químicos, también justamente suele pasar por este tipo de ductos, mineroductos y ductos biocombustibles. Bien, y lugares con mayor prioridad, justamente como lo vimos en el documento, que ya esto está establecido, hospitales, salas maternales, colegios, ancianatos, lugares o centros de acopio, como son coliseos, estadios cubiertos, centros de convenciones y demás. Edificios y oficinas públicas. Supremamente importante tener en cuenta absolutamente todas estas estructuras para lo que es el desarrollo de la presentación de las evaluaciones previas, ¿sí? Especialmente cuando no se cuenta con una gran cantidad de personas que puedan realizar las evaluaciones. Entonces, ahí en ese caso lógico vamos a establecer cuántas personas realizan la evaluación y cómo se realizan absolutamente todas estas evaluaciones. Bien, para el manejo del personal, indispensable, en caso de falta de personal, pues primero, realice la evaluación de los lugares con mayor prioridad, ¿sí? Realice una evaluación general con tomas aéreas, de ser posible, si tiene acceso a drones, coordinación con equipos o brigadas comunitarias para el despliegue de personal, las primeras 8 horas. Tengamos en cuenta que esto es información sacada directamente de USAID. ¿Listo? Esta era una presentación de hace tiempo y que tengo que actualizarla, así que perdón que les esté dando esto. Esas 8 horas no existen. Desarrollo de evaluaciones y análisis en el momento de la recolección. Una vez determinada la zona, identifique las zonas con mayor afectación. Lógico, ¿sí? Si yo ya hago una evaluación preliminar o previa, perdón, pues lo más lógico es que yo ya voy a saber cuáles son los lugares que van a tener mayor afectación respecto al evento. ¿Sí? Y por otra parte, pues por último, ya respecto a lo que son las líneas vitales, tenemos cuando es con personal o sin personal un protocolo extremadamente muy fácil de comprender. Sin el personal suficiente, pues lógico, vamos a tener justamente una selección de zona o recorrido. O sea, yo tengo 10 personas que que tienen, que realizan evaluaciones, pues yo les voy a decir, ok, mi gente, háganme un favor, realice evaluación de y este punto, ¿sí? O sea, y lógico, establecemos unas rutas, la zona y el recorrido. Establecemos la evaluación de los lugares con mayor prioridad basado justamente en ese recorrido y pues si de paso en el recorrido encuentra algún evento necesario como para activar el sistema de emergencias, pues por supuesto lo tiene que informar, ¿sí? El objetivo es justamente que se maten dos pájaros de un solo tiro.
Evaluaciones en cuanto a lo que son las estructuras físicas, ¿sí? Esas estructuras críticas especialmente, para realizar lo que son las evaluaciones generales y o específicas, y por último, llegar a tener un análisis de necesidades de manera adecuada. Ahora, cuando hablamos con personal suficiente, hablamos de que ya tenemos un recorrido específico, ya sabemos, inclusive se puede establecer en una fase previa quiénes van a qué lugar. ¿Sí? Entonces, usted como vive en tal lugar, lo reconoce y entiende justamente cuáles son sus afectaciones, váyase para su barrio, ¿sí? O váyase para esta zona, realice la evaluación en este recorrido y establezca justamente cuáles son esos parámetros necesarios, que son muy importantes, ¿sí? La evaluación de acuerdo a la zona, entonces pues ya se sabe justamente qué personal va a hacer esta evaluación, a actualizar lo que son las líneas vitales, incluidas las estructuras físicas, ¿sí? Entonces ya podemos realizar evaluación de líneas vitales a nivel general. Si tenemos buena cantidad de personal, le podemos decir, mire, usted se va a encargar de hacer la evaluación de estructuras físicas, usted la evaluación de, no sé, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones y electricidad. Y usted se encarga de realizar la evaluación de alcantarillado y acueducto. ¿Sí? Entonces, justamente ya tengo gente en cada uno de los equipos que se van a encargar de todo esto. Se establecen zonas y se envían cuando tenemos cantidad de gente suficiente. Cuando no, pues simplemente nos derivamos directamente a las zonas críticas más importantes. ¿Listo? Eso lo debemos tener en cuenta, lógico, para lo que es la evaluación de daños y análisis de necesidades en primera instancia. ¿Vale? Ahora ya les voy a explicar en el segundo video, que va a ser muchísimo más cortito, todo lo que son sectores productivos y finalizamos con la clase del día de hoy.